Teníamos muchas ganas de presentar este libro, estábamos en plena ebullición había salido recién el libro publicado, hicimos la presentación ante la prensa, luego tuvimos muchísima cobertura de prensa y estábamos a punto de realizar la presentación del libro ante nuestros amigos, amigas, que sois vosotros, en la librería No Leyó, justamente en el Clot, cuando comenzó el confinamiento y no pudimos, quedamos un poco frustrados y frustradas con esa situación y teníamos muchas ganas de poder reencontrarnos nuevamente y compartir un poco la experiencia de César, de Carles, ¿no? Y más aún con el aporte de hoy de Jaume, desde su visión como psicólogo especialista en juventud y adolescencia, y de Aitor como joven que cara visible, una de las caras más visibles en Barcelona del movimiento Fridays for Future, en el que podremos un poco contrastar cómo las demandas sociales de las jóvenes y los jóvenes hoy en día, sean cuales sean esas demandas, y cómo fueron hace 20 años en el caso de esta experiencia de César. Podremos analizar un poco también el libro, nos da una oportunidad para analizar esa situación que en el fondo puede ser no sea tan diferente hace 20 años y ahora. Para comenzar, si os parece, hacemos una breve presentación, una breve reseña por parte de Carles primero y luego de Jaume y comenzamos un poco el diálogo. Carles, Buenos días, buen día a todos y a totes. Ante todo, agradecer a la librería que haya hecho este esfuerzo. El sector editorial ha sido uno de los afectados en esta situación. Y ahora que yo estoy en Lleida, estamos todavía en fase 1 como Barcelona, aunque empezamos antes a desconfinarnos, pero por suerte mentalmente ya estamos saliendo y el acto de hoy es un ejemplo de ello. Muy agradecido a Jaume y a Aitor que hayan aceptado participar en el evento. Los dos, digamos, de algún modo representan dos miradas sobre el fenómeno que vamos a analizar. Una de largo recorrido. Yo cuando estudié en los años 80, Jaume era pues de los pocos que escribía sobre estos temas, y yo los primeros textos que leí sobre jóvenes, sobre bandas, sobre periferias urbanas, eran los que Jaume había escrito en su estudio sobre Cornellà y en distintos textos en ese momento. Era un tema que se asociaba hasta ese momento solo a la delincuencia juvenil, pero que no había otras miradas al respecto, que se consideraban como, digamos, el lumpen en todos los sentidos. Y Jaume fue de los primeros que dotó al estudio de los grupos juveniles de calle de las periferias urbanas, vinculado en este caso a otro proceso migratorio del que hubo en los años 60 en Cataluña, procedente del sur de España, dio una carta de naturaleza y un enfoque psicosocial muy relevante. Y cuando el año 2005 surgió la historia que se narra en el libro, fruto de la oleada migratoria desde América Latina, de la llegada de lo que yo denomino la generación 1.5, de estos adolescentes criados y educados en sus lugares de origen, en Guayaquil, en Medellín, en Centroamérica, en la República Dominicana, separados de sus familias, de sus madres sobre todo, que habían emigrado antes para cuidar y para cuidarnos a todos, a algunos de nuestras madres, abuelas y servicios sanitarios y sociales, y que al cabo del tiempo, digamos, sus familias deciden que se reúnan con ellos. Pues esto es clave, no es una decisión propia de los jóvenes, sino que es una decisión de sus progenitores, de sus madres fundamentalmente. Llevan con ellos esta cultura de las pandillas, de las bandas, que habían mamado en sus lugares de origen y que aquí de repente parece como si nunca hubiera existido. Y Jaume fue de los primeros que señalaron que no era una novedad absoluta, sino que ya había antecedentes, que no eran bandas importadas como algunos medios de comunicación señalaron, sino que el fenómeno de los grupos juveniles de calle era algo de largo recorrido.
Y en 2005, como decía, cuando, gracias al encargo del Ayuntamiento de Barcelona de hacer un estudio más en profundidad, a raíz, recordar, de la trágica muerte de Ronnie Tapias, un adolescente colombiano, creo que hay alguien de Colombia que está conectado y aprovecho para saludarle, debe haber madrugado mucho. La muerte de este joven colombiano que había llegado a Barcelona fruto de este proceso migratorio, a raíz de una pelea a la salida del instituto, un instituto, por cierto, digamos, de prestigio, situado en el Ensanche, por tanto, no en una zona, digamos, marginal, pero que a raíz de este suceso pues, entró en una fase de estigmatización y acabó teniendo que cerrar, por desgracia, ¿no? Bueno, a raíz de esta muerte hubo, por una parte, una mediatización y se desató todo el racismo institucional y de todo tipo, pero el Ayuntamiento de Barcelona tuvo la buena idea de encargar un estudio para ver qué había detrás, no creerse lo que decían los periódicos o lo que decían ciertas informaciones muy calcadas de lo que Estados Unidos, de lo que el FBI había investigado, ver las bandas exclusivamente como grupos delincuentes, como grupos criminales y no ver otras dimensiones del fenómeno. Nos encargó el estudio, a raíz del cual entramos en contacto con los Latin Kings y después con los Nietas y con César Andrade, con quien manaba, una de las primeras personas con quien tuvo contacto. Y enseguida, en ese momento, coincidió que Jaume Funes era el defensor del menor adjunto al síndic de Greuges, perdón, en Cataluña es el nombre oficial, que me corrija Jaume si me equivoco, era adjunto para los derechos de la infancia al síndic de Greuges de Cataluña, y en la oficina que en ese momento tenía la sindicato de Greuges, hicimos, recuerdo bien, la primera reunión, la primera entrevista formal grabada, que es la primera conversación que se hace que se publica en el capítulo del libro. Yo ahora, releyendo el libro que tenía aquí en la mesa del comedor donde estoy, he encontrado en la página 244 cuando César, recordando en una entrevista ya muy posterior, creo que es la número 7 u 8, recuerda César estos primeros contactos con Jaume Funes y lo que él nos dijo. Él dice César: hace poco me venía, bueno, y le dijimos que sí, la primera persona con la que nos puso en contacto fue con el defensor del menor, Jaume Funes, que me trae recuerdos. Hace poco se me venían a la mente eso del señor Funes, dijo, no, si antes de que lleguen ustedes ya había banda. Entonces dije, pero estamos bien tumbados, entonces eso es lo importante. Es decir, con Carles pasaba el tiempo, íbamos fortaleciendo nuestra relación y fortaleciendo las ideas. Luego también el director de prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Josep María Lausa, que fue una persona desde un principio correcta y sincera, como nosotros también lo somos con él. Es decir, esto es clave, ¿no? Ver el fenómeno situándolo en un marco histórico, vinculado sobre todo a procesos migratorios, pero también al proceso de la adolescencia, durante el cual las personas tenemos necesidad de encontrar referentes en los grupos de edad, en los coetáneos, que nos ayuden a superar ese difícil tránsito de separarse de las familias, de la institución escolar y encontrar otros referentes. Y bueno, yo para no alargarme mucho más, este es el origen del libro. El final tiene relación con el otro ponente, que es Aitor Urruticoetxea. Hace unos meses, en un acto en la Fundación La Caixa, participaron Aitor y César sobre los jóvenes hoy y sobre todo los jóvenes extutelados, y dieron su opinión sobre los procesos juveniles en la actualidad. Y en realidad son dos caras del mismo fenómeno. La lucha de los jóvenes para promover un cambio ambiental que haga sostenible la solidaridad entre las generaciones y el futuro del planeta como tal, y la lucha de los jóvenes que por distintas circunstancias han tenido un pasado difícil, complicado. En el libro hay muchas historias en negro, de duras, también hay historias en dorado, luminosas y creativas, pero esos extremos se pueden encontrar porque en el fondo
son personas que han buscado armar nuevas experiencias y armarlas no en solitario, sino con la ayuda de jóvenes como ellos que quieren cambiar las cosas. Y de momento lo dejo aquí, más adelante ya retomaría mi discurso. Gracias, Carles. Jaume, si te parece una breve introducción. Muy bien, gracias. Gracias a los que estáis escuchando. Bueno, de entrada, primero gracias a Carles y a César, en la medida que han hecho posible que tengamos el libro, que tengamos un recorrido importante en algo que al menos desde el punto de vista de la atención a las personas con dificultades de formar parte de la sociedad continúa siendo útil. Por lo tanto, es un libro que seguirá siendo útil, debería ser útil para las personas que están al lado de las personas jóvenes para ayudarles a construir un itinerario de transición o de incorporación a una sociedad. Claro, aquí hay una mezcla. Carlos ha hecho el gran esfuerzo de hacer el relato, no deja de ser ir recogiendo a partir de las historias, de los momentos, de los escritos, qué es lo que pasó. Carlos ha tenido palabras amables conmigo, que la única cosa que recuerdan es que tengo edad, es decir, si viví aquello es porque nací hace muchos años y en gran medida puedo correr el riesgo de esto que hacemos siempre los mayores, de pensar en el pasado, cuando en realidad lo que importa es en cada momento de la sociedad descubrir cómo van cambiando las cosas. Pero hay una parte que es el relato en gran medida de Carles que va haciendo el recorrido de lo que ha sido. No es un libro simplemente de una historia de vida, es un recorrido de hechos vitales. Y luego está César, que forma parte de esos documentos y textos que aparecen, pero que no deja de ser una visión adulta sobre el mundo juvenil. A mí, entrañablemente, y que César no se enfade, me recordaban muchos de los chavales con los que trabajé cuando tenían 30 años y la vida complicada, decían, cuando eres joven no sabes lo que haces locuras, después te toca pagarlo. Es decir, es interesante esta lectura desde una cierta madurez inevitable de la vida, no solo de madurez biológica, una lectura sobre lo que han sido sus vivencias juveniles. Y luego está mi visión, pero como podéis entender, no es una visión intervencionista, pero sí es una visión de una persona que lo que más le molesta es repetir los errores. Es decir, que haber vivido, lo vivimos ahora, lo viviremos ahora, con los nuevos empobrecimientos, las nuevas dificultades para formar parte de la sociedad, los nuevos paros. A mí lo que más me fastidia honestamente por dentro es que volveremos a cometer errores similares. Volveremos a aplicar beneficencia, volveremos a aplicar persecución, volveremos a construir problemas, cuando hay cosas que ya sabemos, hay cosas que sabemos que no funcionan. Y el libro, en parte, es la historia de aquello que pudo funcionar, no siempre funcionó, pero aquellas formas en las que se pudo trabajar. Yo he estado tentado de colgarme la medalla que me dieron los amigos Latins cuando hicimos el primer encuentro en Transformadores. Lo que pasa es que no está claro a veces si la cinta es amarilla o oro y ya en este momento podemos andar con confusiones de ascripción y la he dejado colgado por ahí. Pero podría, entre comillas, recordar eso, pero hay que recordar fundamentalmente por qué se hizo lo que se hizo y por qué en una nueva realidad deberíamos hacer, no lo mismo, pero volveríamos a pensar. Insisto, de una persona que, como recordaba Carles, andaba entre los Kiovas y los Cherokees el año 74 por las calles de los barrios complicados de Cataluña, bueno, desde la conurbación de Barcelona, y que antes del coronavirus tenía que seguir predicando sobre los radicalismos supuestamente islámicos o sobre las formas de encender la sociedad que algunos jóvenes de la generación selfie se hacían delante de las barricadas que hubo en Cataluña en los meses aquellos. Por tanto, entre medio ha habido de todo y a uno, pues no sé si por suerte desgraciadamente le siguen pidiendo opinión sobre realidades que a veces ya desconoces y dices, bueno, pues mire, yo ya no sé, ya soy mayor, no tengo siempre claves para interpretarlo todo. Pero con eso y para situar el libro, yo recuperaba un artículo que escribí, que hoy volví a colgarse en las redes cuando leí el libro, cuando, como bien decía Michi, estábamos a punto de presentarlo y estuvimos hablando. Pero dejadme que en mi visión de persona
preocupada por cómo ser útil en la vida, en otras vidas, en esa visión, llámale como sea, en esa visión yo insisto siempre, no en las variables que un estudio científico dicen todos los chavales de estas características que forman parte de bandas, no, esa visión no es la mía, pero cuáles son las realidades humanas y vitales que, extrapolando lo que ha significado la historia del rey, la historia de César, la historia de los grupos latinos en Cataluña y en Madrid y en otros lugares, donde no siempre hubo la misma respuesta, pero eso nos recuerda a efectos de los que estamos implicados en esa historia. A mí me recordaba que hay como 4 realidades detrás de eso, que, insisto, no se dan todas ellas, pero todas ellas conducen, en algunos casos sumadas, conducen a esa necesidad de un mecanismo de grupo que permite encontrar su lugar en el mundo a determinadas adolescentes y jóvenes. No, ya digo, no son variables, son circunstancias vitales que se suman o no se suman, pero detrás de lo cual siempre aparece un mecanismo grupal. Podría ser en este momento, por decirlo de alguna manera, una banda de Instagram y que nos enfaden las adolescentes de la historia confinada que hay por aquí mirando, podría ser perfectamente, porque siempre aparecerá un mecanismo grupal que mire no de solucionar, pero mire como mínimo de compensar malestares y de gestionar la vida de otra manera. Esas 4 realidades en las que yo siempre insistí a lo largo del tiempo, que han ido cambiando y hoy cada momento son diferentes. Carlos recordaba, mi historia es la historia de cómo ocuparme de los chavales de la calle, de las migraciones del interior de España. Mi historia final es cómo ocuparme de los adolescentes que migran solos o mal acompañados y vuelven a formar parte de lo que es la realidad de la sociedad. Supongo me seguís viendo, ¿sí? De acuerdo, no, es que se cortó, parecía que... Bueno, por tanto, de esos chavales de la calle, entonces, los nuevos habitantes de la calle que van cambiando, que van evolucionando, pero siguen existiendo. Primero, hay una realidad que es lo que podríamos llamar infancias rotas. O sea, personajes que vivieron infancias difíciles, con escasez de afectos, maltratos o no, abandonos o no, supervivencias o no, en entornos complejos. Aquí, fuera de aquí, en lugares muy diversos, con vidas más duras probablemente fuera de aquí, pero con la dureza de aquí. Una de las cosas curiosas que me chocó cuando hicimos el acto en Transformador era encontrarme entre los supuestos latinos algunos chavales del sistema protector, marginales del barrio del Casco Antiguo, chavales incluso de origen árabe o origen personal, digamos, con cara negra, por decir algo, ¿no? Lo vemos muy claramente con los chavales que han vivido la historia del sistema protector y cuando llegan a su adolescencia quieren pasar cuentas, simplemente quieren pasar cuentas. A mí, ¿por qué me hicieron lo que me hicieron? Y ese pasar cuentas siempre suele llevar a mecanismos de pasar cuentas socialmente. Aparecen las confrontaciones en el territorio social. Otra idea, y voy rápido para dar tiempo a que verdaderamente hablen los protagonistas, tiene que ver con el empobrecimiento económico. Es decir, vivir una infancia empobrecida, especialmente en una sociedad de consumo, es vivir privado de todo. O sea, el gran debate en estos momentos suele ser, o al menos yo cuando trabajo con adolescentes todavía, es decir, yo, ¿qué argumento le doy a este chico que tiene un smartphone reciclado del pack, que diríamos, para que no le robe el iPhone 10 a la pija que tiene al lado? ¿Dónde está la razón para conformarme con lo que me ha tocado económicamente? Entonces, este padecimiento lleva a que los chicos y chicas empobrecidos en esas dificultades, más chicos que chicas, con variantes de un momento a otro, ocupen la calle y se dediquen a sus business, a sus negocios, a su supervivencia, a sus estrategias, que suele aparecer entonces el fenómeno y la razón típica de la policía, es decir, claro, es que son bandas que hacen delitos, en realidad serán aprovechados por otros, pero recuerdo que cuando se tuvo que legalizar la Asociación de Reyes y Reinas Latinos en Cataluña, el director general del registro de entidades me decía que no se podía legalizar y yo le decía, ¿por qué? Porque son antimonárquicos o porque ocupa... Y él me decía, no, es que hacen delitos. Y entonces entramos en ese debate. Yo le decía, bueno, pues no en más proporción que los socios del Barça, porque
Una asociación no se define por lo que hacen exactamente sus socios, sino por los beneficios. Pero entramos en ese mundo de la supervivencia de la calle. Hay una parte de cualquier grupo, llámese banda o no, que es ocupar el territorio. César explica muy bien cómo ha pasado en las diferentes etapas de su vida, cómo son los personajes de la calle, qué quiere decir en la calle. Con un añadido, a veces, dado que nos ocupamos de la calle, somos buenos, porque vamos a ayudar a los pobres que están en la calle. Es decir, hay un giro ahí muy interesante en el texto, de decir, aunque somos un poco facinerosos, no lo dicen así, pero en realidad robamos para ayudar a los pobres, es decir, marcamos el territorio para ayudar a otros. Hay otra historia que también la ha destacado Carlas y que vale la pena tener en cuenta, que es toda la historia de los procesos migratorios. Pues, los diferentes procesos migratorios que hacen que, en el caso concreto de los chicos y chicas que vinieron de países latinoamericanos o centroamericanos, con esa característica que Carlos ha destacado de las soledades femeninas, es decir, de la madre que migra sola, que quiere recuperar ese hijo que ya se hizo adolescente allá o está a punto de ser adolescente y que aterriza aquí. Fue el inicio, todas esas broncas, esos incidentes importantes de los inicios de los años 2000, pero que de una manera o de otra, antes o después, si vosotros leéis una historia clásica que Carlas y yo conocemos muy bien, la historia de Julián, pues observaríais los mismos mecanismos que se producen en lo que hoy es la Vaguada de Madrid. Era una zona de chabolas donde la marginalidad de alrededor de las periferias aquellas permitían a los chavales que venían de lógicas migratorias rurales intentar buscar alguna excusa, alguna manera de sobrevivir. Y aparece ese fenómeno desconocido en aquel momento de cómo los chicos y chicas que no provienen de familias delincuenciales se acaban sumando a la marginalidad de los fenómenos delincuenciales. Pero siempre lo vamos a tener, porque hay un problema de fondo que es el que vale la pena recuperar. No es cierto que las sociedades sean acogedoras, no es cierto que Cataluña sea solidaria y acogedora. Esos chicos siempre perciben que nunca podrán formar parte de esta sociedad. Y cuando a uno le ha tocado intervenir después, en momentos duros y difíciles, cuando hay jóvenes que mueren y matan, pues uno descubre que verdaderamente la percepción de fondo es no podemos formar parte de esta sociedad. Y muchos de esos mecanismos, eso, formar parte, hombre, ya veremos, depende si te portas bien, no si te dejaremos poner la etiqueta o no. Y al final, el último fenómeno, que es el que lleva aquí, y a cabo, aparecen los fenómenos grupales, eso que le llaman bandas, sin ser bandas, en un momento son bandas, otros no, pero que es una etiqueta, que en algún momento ha tenido otras atribuciones, como lo de tribu, que conoce muy bien Carlas, o otro tipo de fenómenos grupales. Pero ese fenómeno grupal hace que chicos y chicas de vidas inseguras, de historias personales inseguras, de relaciones muy inseguras y muy duras, sientan la seguridad de que forman parte de algo importante. Y es donde vienen aquí las liturgias, las estéticas, los lenguajes, las cartas, las historias, porque dan seguridad. A mí una de las cosas que me han hecho acá, y escribí algún artículo cuando hicimos aquella actividad de intentar que los reyes y reyes latinos se convirtieran en un grupo más, en un grupo juvenil más. Recuerdo que César y sus compañeros insistían, no, nosotros lo que queremos es un lugar donde estar y que nos dejen hacer cosas por los demás. Es decir, lo que no queremos es que nos sigan tachando de peligrosos a la puerta del metro, que no queremos estar allí esperando que vengan los mozos, esperando o que los vecinos no. Queremos sentirnos seguros. Y lo que más me chocaba en aquella época era lo tradicional y conservador que era el discurso de los latín. Ver aparecer el Mosén, aquel que os ayudó a la regularización, y hablar poco menos que del bautismo de los hijos, invocar a Dios continuamente, vamos, un lenguaje de lo más conservador del mundo. Yo decía, pero ¿cómo demonios considera esta ciudad catalana que estos son un peligro? Si les dejan, se hacen escolanés de Montserrat, que diríamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que proporciona al grupo? Bueno, pues esa seguridad, porque esto además se da y se va a seguir dando, y es el fenómeno que hay que seguir considerando. Cuando la sociedad es cambiante, compleja, sin argumentos, pues aparecen los fundamentalismos. Y hay una parte del grupo que tiene que ver con esta lógica que da una explicación sencilla de un mundo que está cambiando. Entonces, la discusión de fondo seguirá siendo qué mecanismos de grupo de relación humana intentarán dar seguridad a jóvenes machacados por muchas cosas, porque no pueden estar solos, no pueden vivir solos, no se les puede pedir una salida sola.
Y aquí es donde os decía y acabo, ante estos jóvenes con desesperaciones, con sentido o sin sentido, pero están desesperados con la vida, que por razones de origen familiar, de vivencias, de historia, de atención, están machacados por la vida, ¿cuáles son los mecanismos? Porque ahí es donde viene la discusión, y ahora sí que acabo. El problema, como dice César, en parte de la historia, como decían muchos de los chavales, como siguen diciendo muchos chavales, cuando todavía sigo intentando estar a su lado, el problema no es lo que hicieron, que a veces han hecho, digamos, dramas, han provocado dramas importantes. El problema no es lo que hicieron, el problema es las respuestas que recibieron a lo que hicieron. Porque los que hemos luchado mucho tiempo en esto, al final no intentas que no delincan, no intentas que no la líen, no intentan que no se pasen, y por otro lado te vas al responsable de la policía y le dices, oiga, no se pase usted. ¿Cómo lo dejamos ahí? Porque yo sé muy bien que si tiene 18 años y lo mete en la cárcel ya la vamos a liar. Pero eso no ha sido así. Como bien acaba en el artículo, siempre hay parlamentarios, siempre hay un consejero de Interior, siempre hay unas fuerzas vivas que dicen que estos son buenismos, que son tonterías de gente que, claro, tenemos el síndrome de Estocolmo con los adolescentes. No. Si usted da una respuesta inapropiada, lo que pudo ser un problema provisional se convierte en un problema enquistado. Y hace falta después 20 años, como le ha pasado a César, y todavía lo persiguen, para volver a reubicar y reordenar. O ha pasado lo que decía Carlos en el instituto, donde al final las personas en estos momentos, incluso confinadas, más confinadas, matriculan a sus hijos donde no encuentren malas compañías. Y esas malas compañías a edad son los que tienen la pinta de ser Latin Kings y otras cosas parecidas. Gracias. Muchas gracias, Jaume y Carles. La verdad es que ambos enfoques, y muy interesante retomar la historia desde aquella migración, primeras migraciones españolas a Cataluña, y ver que en realidad, al final, como dice Jaume, por desgracia los procesos se repiten, ¿no? Y las respuestas se van repitiendo, y las respuestas siguen siendo un poco las mismas, aún sabiendo que no funcionan. Y esperemos, y justamente este libro es una manera de ser un aporte, no tanto académico como a nivel social, de una manera de tener una visión desde la autobiografía de César, pero también desde el análisis de Carles. Y el complemento de ambas cosas hace que puede ser enriquecedor para quienes trabajamos con jóvenes. Si os parece, ahora pasamos a visionar el tráiler del vídeo, donde podemos ver también un poco la visión de César y Carles, ya que esta complicidad entre ellos como autores del libro. Todo en la vida tiene precio y somos testigos de eso, que a pesar de las adversidades mantenemos recio por aprecio de la misma, bajo un prisma diferente. Cada quien busca la cima con carisma, lo oponente, donde gente no todos lo tienen, si quieren lo sienten. El ninja va y viene y se ahiera la gente, y es que el malo a veces es bueno y el bueno a veces es malo. Todos tienen un plan B, un objetivo, pues lograrlo lo que damos. Carles, me estaba recordando y me estaba preguntando que hace más o menos el tiempo que nos conocimos, ¿no? Ya casi 15 años que nos conocemos, y fue una situación pues para nosotros un poco delicada, un poco incómoda, pero bueno, mira cómo empieza una relación de amistad desde hace muchos años, y en la cual pues yo desde el primer momento que te vi surgió la idea de escribir un libro. Como el buen vino, la cepa es, el origen es de Ecuador, pero se implanta en Cataluña, ¿no? Por tanto, os habéis hecho catalanes, ¿no? De alguna manera los reyes. Y este libro no solo habla de los Latin Kings, el lector encontrará que sobre todo habla de este país, de Cataluña, de España, de Barcelona, de cómo funcionan las instituciones, la policía, la universidad, el periodismo y los jóvenes, ¿no? Y la música, la cultura, habla un poco de nosotros, habla de vosotros, pero sobre todo habla de nosotros. La gente no me oía, me veía, de mí se reía, el karma no existe. Pues como dice el KNC, el King Manifiesto de Constitución, es que la primera etapa, pues como todo rey tenemos que pasarla, o como todo joven, aunque no sea parte de Latin King, pues la pasamos. Es que normalmente nos gustan las fiestas, las peleas con otras agrupaciones. La etapa siguiente es la del conservativo,
que es cuando un rey ya ya no quiere ser partícipe de ninguna pelea, ni parar en la esquina, ni parar en los parques, deja todo eso a un lado porque él ya quiere comprometerse a lo mejor con su familia, con su mujer, con sus hijos. Luego cuando con el tiempo van pasando los años, llega la etapa del nuevo rey, que es cuando un rey alcanza su mayor conocimiento como rey. Es cuando uno se realiza como rey. Mi arma calma que nos llega al alma, porque todo lo que sube baja, lo que emerge sube. Si un día estás en una zanja, otro día en una nube, como boomerang, todo a ti se te devolverá. Lo mismo que tú lanzas, así mismo regresará. Verdad, bondad, humildad, hermandad, sin maldad, cantidad de calidad, esa será tu realidad. Porque cosecha lo que siembra para ofrecer un buen producto. Si no lo riega siempre, nunca dará buenos frutos. Nadie puede escapar de los efectos de sus actos. Siempre hay que hacer las cosas pensando y con mucho tacto. Aquí no existen pactos, ni el momento exacto. El tiempo pasa veloz, lo que llega se va por algo. La vida a veces es dulce y otras tiene sabor amargo. Bueno, aquí hemos podido ver un poco la visión de César y cómo es que empezó este libro, la motivación y cómo se siente la hora, pero nos gustaría escucharlo, ya que es el protagonista de este libro. César, ¿te parece que nos dediques algunas palabras? Hola, buenos días. Buenos días. Primero, antes pues, de empezar, pues me gustaría agradecer a todas las personas que están presentes y porque sé que están haciendo un esfuerzo grande. Ustedes saben que estamos en tiempos difíciles, pero muy difíciles, que prácticamente ha vuelto a recordar esto de cuando estuve viviendo una experiencia muy negativa dentro de prisión y algo parecido como estar en prisión domiciliaria o arresto domiciliario, prácticamente casi, no igual, pero con distintas maneras de poder desenvolverse, ¿no? Porque por ejemplo, por lo menos aquí tiene la oportunidad de salir a comprar, ver todo lo que hay fuera de tu hogar, ¿no? Pero bueno, Jaume, y Carles y Aitor, de verdad que yo, aunque Aitor todavía no lo he escuchado todavía hablar, y Alfredo y todo, pues yo me quedaría con ustedes escuchándolo si es posible todo el día, porque de ustedes siempre saco cosas positivas, aprendo y escucho las historias que realmente pues hemos desde cuando empezamos esto, pues me gusta volver a revivir todas esas cosas, ¿no? Más o menos, pues, la idea, lo que dice más o menos en el tráiler, en el book tráiler que realizamos con Carles, la idea era que desde un principio, pues nosotros, bueno, en verdad era yo el que insistía siempre a Carles de escribir una biografía, pero jamás me imaginé que en ese tiempo lo que queríamos era que nosotros, nuestro trabajo, nuestras cosas que nosotros hacíamos supuestamente, entre comillas, ilegalmente para la sociedad, para la policía, pues queríamos hacerlo visible. Nosotros siempre estuvimos abiertos a poder integrarnos a la sociedad, en este caso a la catalana, que fue la que nos abrió las puertas, ¿no? Aquí. Pero muchas veces fuimos rechazados, muchas veces fuimos vistos de una manera muy diferente, o sea, incluso maltratados físicamente, psicológicamente y moralmente. Pero realmente nuestro orgullo, a lo mejor pues la sangre indígena que corre por nuestras venas, nosotros nunca nos permitió en que nos demos por vencidos. Nosotros queríamos continuar pues con la idea de que de alguna manera u otra queremos hacernos ver que en el fondo no somos lo que la gente piensa de nosotros, que somos delincuentes, que somos criminales y todas esas cosas. Tampoco queremos decir que seamos santos, que seamos buenos, no. Sí hubieron muchos conflictos también, sí hubieron muchas detenciones de hermanitos que también fueron detenidos, pero por causas personales, a lo mejor, ¿me entiendes? Cuando uno, como cuando es joven, pues comete muchos errores, pues es normal, ¿no? Y gracias a Dios, pues dimos con no sé si Dios nos mandó un ángel, y en este caso fue Carles, que lo conocimos, y él fue pues, la persona que fue tocando las puertas de todas las personas que a lo mejor se sentían
con un poco con las ganas de querer ayudarnos, de querer brindarnos las oportunidades de poder demostrarle a la sociedad que nosotros no éramos como realmente, pues, y así fue. Conocí a Carles y ya desde el primer momento, aunque al principio pues entramos en una etapa de conocernos y todo eso, porque al principio también no teníamos confianza en nadie, porque claro, todas las personas que eran ajenas a los Latin King, pues se nos acercaban, eran a lo mejor para hacernos daño, y fue Carles en cambio que no trató de hacernos daño. Al contrario, que fue que nos ayudó. También sé que después de Carles vinieron otras personas más que también se sumaron a esta lucha, que yo la llamo lucha porque fue una lucha constante, porque aún así el acoso policial, la persecución policial no cesaba. O sea, nosotros no podíamos utilizar los espacios públicos porque solamente por el hecho de tener la etiqueta Latin King ya se nos discriminaba, se nos echaba de los locales y era imposible. Y aunque paguemos, o sea, muchas veces no nos aceptaba. Pero todo esto, nosotros en nuestra constitución, en nuestras leyes está que nosotros tenemos que ser serviciales para la sociedad, para nuestra comunidad. Y entonces nosotros hablábamos con Carles que queremos fundar o montar una asociación para poder integrarnos con la sociedad, con los jóvenes y todos participar en actividades, y fue así. No fue fácil, ya le digo, no fue fácil, nada, yo creo que nada es fácil en esta vida, pero al final pues lo conseguimos, fue muy duro y a raíz de todo este proceso pues se me ocurre a mí la idea de agobiar un poco a Carles, de presionar un poco a Carles en el sentido de, bueno, Carles, hagamos un libro o una biografía, no me acuerdo en ese tiempo lo que quería yo, pero nunca me imaginé que el resultado iba a ser un libro para mí, para mí en lo personal perfecto, porque es cuando yo le digo a Carles que demostremos que esto es lo que realmente pasa a un joven que cuando se encuentra, cuando vive en una situación como la que yo viví en Ecuador, de conflictos, de violencia, ¿cómo se puede transformar, me entiendes? ¿Cómo puede transformar con las diferentes etapas que pasa un Latin King? ¿Cómo se puede transformar y cómo puede vivir ahora a pesar de que durante todo este tiempo se haya resbalado, se haya caído? Se tuvo que volver a levantar, me tuve que volver a levantar, y es como cualquier otro joven, ¿no? A lo mejor no muchos de los jóvenes pasan estas situaciones que a lo mejor yo he pasado, pero hay muchos que se tienen que identificar de esta manera, porque más que todos los Latin King o otro tipo de joven también. Nos identificamos con esto porque son las etapas que como todo rey tenemos que pasar. Es una etapa en la cual pues estamos peleando en las calles con otras agrupaciones. En la otra etapa es en la que tú ya dejas ese tipo de violencia, y en la tercera etapa pues se juntan la primera y la segunda, y es en la que te vas a dedicar, ya te consagras, ya no quieres problemas, quieres vivir para tu familia, trabajar para tu familia, ser servicial para la comunidad, ser servicial para la sociedad, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo siempre, desde un principio, pedí a Carles, ¿no? Y claro, aquí el cerebro y que para mí, yo siempre le digo, Carles, tú eres al que le debería dar todos los créditos en este sentido, porque tú eres el que escribiste la historia, aunque yo la haya relatado, yo la haya dicho por medio de mis experiencias, pero tú fuiste el que fuiste estructurando el libro, y es el resultado que hemos tenido y por eso que siempre te voy a vivir agradecido, pero también agradecido a todas las personas que hacen posible que este libro también salga, ¿no? A todas las personas que, por ejemplo, Alfredo con la editorial, todos los hermanitos que participan, que escriben parte de su historia aquí, y yo creo que detrás de todo esto pues hay un gran equipo, y eso es importante. Yo por eso agradecido toda la vida, o sea, siempre van a tener mi respeto y amor para cada uno de ustedes. Ya está, gracias. Muchísimas gracias, César.
Aitor, ahora después de escuchar a César y que ya lo has escuchado en varias ocasiones y has podido compartir varias jornadas con él, yo quería preguntarte qué te provoca y qué reflexiones te vienen a la mente al ver que hace 20 años ya estábamos los jóvenes, me incluyo porque en aquel momento también era joven, estábamos con demandas sociales, estábamos intentando interlocutar con entidades, estábamos intentando lograr ciertos cambios a nivel ideológico en la sociedad, y ahora desde otra perspectiva, vosotros y vosotras estáis también en una misma lucha, aunque desde otro enfoque. Sí, sí, sí. De hecho, creo que es una realidad que, si bien en Fridays for Future lo hemos vivido de una manera que no puede ser más distinta a la de los Latin Kings bueno, y Queens, al final esta realidad de grupo que tiene problemas para encajar, que intenta conseguir un cambio en la sociedad, no ha cambiado tanto, al menos para otros grupos. Es cierto que en Fridays, y me sabe mal porque no estamos aquí para hablar de nuestro grupo, pero para dar esta visión de comparación, nosotros hemos tenido muchísima suerte en muchísimas cosas. Hemos tenido una prensa benevolente con nosotros en prácticamente todo el mundo. Hemos tenido una clase política con muchas ganas de escucharnos y con muchas ganas, sobre todo, de poner una cara amigable hacia nosotros, porque es una cosa que va bien para ganar elecciones y estas cosas. Y en general nunca hemos tenido problemas ni para encontrar un sitio donde reunirnos, o donde charlar, donde hacer nuestras cosas. Llega un punto en que no solo Fridays no es una asociación, no está registrada, no es nada como cosa legal, porque no solo porque no queremos que lo sea, sino porque nunca hemos tenido esa necesidad de que lo sea. Entonces, esta doble cara de cómo puede ser una realidad social, un grupo de personas jóvenes luchando por un cambio, llega hasta el punto, obviamente, de que nuestra problemática con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha salido únicamente cuando nosotros hemos actuado a sabiendas al lo que llamamos el borde de la legalidad, quizá en algunas acciones o en otras. Eso, para mí, hace que no solo nosotros como Fridays for Future, sino otros movimientos que no han tenido esta realidad tan dura como han tenido los Latin Kings y Queens, hace que estemos muy cómodos. Muchos movimientos vivimos quizá un poco en una burbuja, somos gente con realidades sociales y económicas muy distintas, eso está claro, incluso dentro de los propios grupos y con fondos muy, muy distintos. Y sin embargo, vivimos una burbuja porque no nos hemos encontrado en estas situaciones tan extremas como las que describe el libro. Entonces, para mí este libro es un poco una manera de comunicarse con un exterior de una burbuja que, si bien muchas veces tratamos de romper, no solo nosotros, sino mucha otra gente, porque queremos llegar a esta gente y queremos colaborar y queremos luchar codo con codo para cambiar una realidad social que no es favorable ni para ellas ni para muchas otras personas, es una burbuja donde se está cómodo porque puedes hacer las cosas que te interesan, puedes hacer unas cosas, puedes hacer otras y nunca te encuentras una oposición tan bestia como las que se han encontrado otros grupos. Y entonces este libro es un tubo de comunicación, quizá una manera de pinchar esta burbuja, es decir, esta realidad existe, sigue existiendo para muchos grupos, porque colaboramos, por ejemplo, con Sindicato Mantero, con la Plataforma per l'Habitatge, con muchísimos otros grupos que han tenido unas realidades que son mucho más duras que la nuestra. Y en ese sentido, tener esta posibilidad de decir, nuestra burbuja en la que tan cómodos estamos puede ser rota y existen esas realidades con las que hay que luchar codo con codo, es brutal. Y no sé si con esto puedo terminar. Gracias, Aitor. César, tú cuando escuchas a Aitor, y cuando sé que eres muy fan de Aitor,
porque además yo creo que emociona, ¿no? Es verdad que en unas condiciones muy distintas y todos y todas somos conscientes que además el movimiento medioambiental tiene una acogida y tiene una prensa muy, muy distinta a si habláramos, si fuerais vosotros mismos, pero hablando de otra temática, si estuviéramos hablando de temas más de género, si estuviéramos hablando de temas de igualdad en otros aspectos, seguramente la respuesta sería otra, siendo las mismas personas, ¿no? Pero ¿qué te provoca a ti? ¿O qué le dirías tú a Aitor ahora como joven que desde otra situación también lucha por no quedarse en la zona de confort y que haya un cambio a nivel de sociedad? Bueno, como dijiste tú ahora, Mixi, yo cuando escucho a este chaval tiene un potencial muy, muy bueno, podría tranquilamente dirigir el país y mucho mejor de lo que lo están haciendo. No, de verdad, de todo corazón te lo digo y aunque vivimos muchas realidades diferentes en el sentido de que, por ejemplo, hace más o menos 18 o 17 años, cuando nosotros recién llegamos aquí a Barcelona, eh, simplemente por el color a lo mejor el color de nuestra piel o porque realmente no éramos de aquí, eh, y ocupábamos los espacios, en este caso los parques, ya hablo de espacios públicos, no hablo de los casales juveniles, porque en ese tiempo ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Y recibir, ¿me entiendes? A lo mejor palizas de los policías, porque supuestamente no podíamos estar ahí, pero si son parques públicos yo creo que se podía, ¿no? Pero bueno. Y ver ahora la realidad de lo que, por ejemplo, tu lucha, la lucha contra el cambio climático y todo eso, eso es bueno, porque yo siempre cuando Aitor pues comparte cosas, yo soy de las personas que a mí también me gusta, ¿me entiende? Incluso yo le he dicho a él que yo tengo muchos hermanitos que están dispuestos también a seguir en esa lucha con él, ¿me entiende? Claro, identificándose como lo que son ellos, como Latin King, pero a disposición de Aitor siempre están, yo te lo dije el otro día cuando estuvimos en la presentación en el restaurante. Y claro, yo lo único que te diría es que tú jamás tienes que darte por vencido en el sentido de que aunque te encuentres muchos obstáculos en el camino, por ejemplo, eh, eso tiene que darte más orgullo, ¿no? Porque es lo que nosotros nos llenó, al sentirnos nosotros muchas veces maltratados físicamente o psicológicamente, eso nos llena más de orgullo. Por ejemplo, a lo mejor cuando a mí me metieron en prisión, muchos pensaban que cuando yo fui a prisión, pensaban que el grupo se iba a venir abajo. Al contrario, van a venir otras personas más y van a seguir surgiendo otros líderes más y a lo mejor hasta más fuertes, con más orgullo más, y van a seguir siendo Latin King. O sea, no se va a acabar los Latin King. O sea, simplemente porque el líder esté en prisión. Entonces, la idea es que tú pues te mantengas y mantengas, o sea, tu ideología que la tienes bien clara, tu mentalidad, tu enfoque hacia lo que quieres hacer y eso es importante. Y ya está, o sea, él no hace falta que más le diga más porque ante él debería a nosotros darnos clase de, de liderazgo y todo. Gracias, César. Es verdad, sí. Otro día organizamos otra, otra conferencia con Aitor como protagonista. Pero ahora que los protagonistas sois vosotros, César y Carles, si os parece, acabamos la parte de la presentación, pero luego avanzar al debate. Con una pequeña intervención, Carles y César. Y esto ya sé que os lo han preguntado varias veces, sobre todo a ti, César, pero vuelvo a hacer la pregunta porque además me gusta escuchar vuestras respuestas. ¿César Andrade o King Manaba? Para Carles y para César, quiénes son, qué puntos en común tienen, con cuáles quedáis, se pueden separar, son uno solo. Empezamos con Carles y cerramos con César. Bien, de entrada, como director de la colección de la Biblioteca de Infancia y Juventud,
propongo al editor que invite a Aitor Urruticoechea si quiere publicar un libro sobre el movimiento Fridays y lo acogeremos, lo podemos acoger en la colección. Creo que han salido muchos textos y muchos reportajes periodísticos, pero todavía pocas cosas desde los protagonistas, desde los jóvenes que están impulsando este movimiento. En cuanto a la pregunta que me haces, en realidad es un doble. En el prólogo, en la introducción del libro, hablamos del doble nacimiento, de que César Andrade nació 2 veces, ¿no? La primera como César Andrade Arteaga en Ecuador, en su pueblo de origen, en Manabí, y la segunda cuando fue coronado, cuando se inició como rey latino al cabo de unos 20 años en la otra ciudad donde él vivía en ese momento en Ecuador. Y yo diría que incluso puede decirse que nació una tercera vez en Cataluña, en España, cuando renació después de salir de la cárcel y de todas las experiencias que tuvo. Los antropólogos sabemos que en muchas sociedades primitivas el rito de la pubertad, y eso también Jaume Funes lo conoce, el rito de la adolescencia que en sociedades primitivas o preindustriales se hacía a través de unas ceremonias iniciáticas muy elaboradas, a menudo con la inclusión de prácticas violentas o de autoviolencia, o bien del consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas. En las sociedades contemporáneas esto se ha reemplazado por, podríamos decir, los rituales académicos o los rituales del consumo, ¿no? Cuando uno llega a los 18 años tiene que hacer la selectividad, como mi hija y su compañera tienen que hacer en pocos días, que es algo muy doloroso, pero también pueden consumir, digamos, comprarse el primer automóvil de segunda mano, el primer gran viaje. Digamos, la sociedad de consumo ha creado sus propios ritos. Los Latin Kings idearon este híbrido. Por una parte es algo muy antiguo, muy primitivo, digamos, el rito de paso, el rito de iniciación, que implica una capacidad de aguantar de algún modo el dolor físico o emocional para sacrificarse por el propio colectivo, pero también es un rito colectivo. Y esta doble identidad permanece, no se borra, sino que nunca ha dejado de ser César Andrade, puesto que su relación en el libro salen los testimonios de sus hermanas, salen los recuerdos de sus padres, digamos, su propia trayectoria. Y de hecho, el momento clave es cuando narra en uno de los capítulos, dentro de la cárcel, cuando un funcionario, un policía, no recuerdo, le pregunta, bueno, ¿cómo te tenemos que llamar? ¿O King Manaba o César Andrade? Y él dice, bueno, yo estoy aquí en la ficha policial como César Andrade, no estoy como King Manaba. Y el delito que he cometido es a título individual y lo voy a pagar, pero después, una vez lo haya pagado, seguiré siendo César Andrade. En cambio, la verdad es que no le trataron como César Andrade, le trataron como King Manaba, con lo cual se aumentó su pena, ¿no? En el fondo es la ideología vigente en Estados Unidos, lo estamos viendo estos días con lo que ha pasado con la persona afroamericana, de discriminación de las minorías étnicas, negros y latinos sobre todo, y de doble penalización de la pertenencia a bandas. Si perteneces a una banda, aunque hayas cometido un delito muy pequeño, esto se amplía. Y si llegas a tener, creo que 3 delitos como miembro de una banda, pues ya es casi la cadena perpetua, ¿no? Es esta penalización, este proceso absoluto, que antes Jaume Funes hablaba del buenismo, deberíamos hablar también del malismo, ¿no? No se trata de santificar a los que han cometido algo, ni de dejar de reconocerlo, pero tampoco de castigarles en exceso, lo que en el fondo acaba agravando el problema. Por tanto, esta doble identidad de King Manaba, César Andrade, en mi opinión, todo el proceso dialéctico y la síntesis, la antítesis, perdón, la tesis, la antítesis y la síntesis, y yo creo que en su rol actual como asistente de investigación, como persona que hace poco fue absuelto de todo un proceso penal muy complejo, está elaborando esta síntesis de su persona, que no reniega ni mucho menos de sus identidades anteriores, pero que las proyecta hacia una nueva identidad que en el fondo también es una síntesis cultural y nacional entre su origen en Ecuador,
su emigración hacia España y hacia Cataluña en concreto. Él se siente catalán y su identidad global como miembro de una nación transnacional que tiene muchas identidades compartidas. Gracias, Carles. César, acabamos contigo. César Andrade, Quim Manaba. Bueno, pues yo qué añadir ya, si antes también ya lo había dicho ya un poco, pero bueno, añado en que único que quería añadir era que en sí, pues, el libro está para que todas las personas pues lo lean y den su propia, ¿me entiendes? Su propia opinión, su propia reflexión, pero más que todo yo, la idea, y bueno, y ahora matizo el punto de que quiero que llegue a todos los hermanitos en el sentido de que se identifiquen de la manera que a lo mejor pues yo me identifiqué. Como decía Carles, pues yo como Latin King pues nací 2 veces, o sea, como 2 veces, uno como César Andrade, el otro como Quim Manaba, y no sé, yo en verdad no tendría nada más que añadir, porque yo antes creo que ya lo dije un poco de todo, ¿no? Pero es mi único objetivo es que sepan que los jóvenes ahora se les está dando la oportunidad. O sea, ellos tendrían que darse la oportunidad de que puedan leerlo y puedan ver que ellos no tengan que cometer los mismos errores que a lo mejor yo cometí, a lo mejor como persona o como Latin King, ¿vale? Entonces, están teniendo la oportunidad de ellos no poder no cometerlos, y pueden ser, a lo mejor, vivir una historia diferente siendo Latin King, pero sin haber pasado a lo mejor lo que yo pasé. Esa es la idea también, ¿no? De que ellos puedan vivir tranquilos, siendo Latin King, haciendo sus actividades normales, ayudando a la comunidad latina, a la no latina, integrándose a la sociedad catalana, o sea, participando en diferentes actividades, pero sin pasar a lo mejor las cosas que uno ha pasado, porque ya quedan como ejemplo, ¿no? Lo que yo he vivido, les transmito que no es nada bueno vivir esto, porque durante todo eso, pues tú pierdes muchas cosas, pierdes tiempo, pierdes parte de tu vida, y eso, pues, realmente como yo como hermanito, a lo mejor mayor que ellos, les transmito siempre que no me gustaría que pasen, ¿sabes? Y eso, nada más. Y agradecido por todo, nada más. Gracias, César. Si os parece, pasamos ahora al debate y conforme vayáis, si queréis levantar la mano, si queréis participar y iniciamos el debate. Si tenéis alguna pregunta para César, para Carles o Jaume o Aitor en la línea de todo lo que hemos comentado. Ariadna. Hola, nada, primero de todo dar la enhorabuena a los autores. Yo ya hace unos meses que lo tengo y ya lo estoy casi terminando, y la verdad que me parece, para mí ha sido un aprendizaje también, ¿no? Meterme de lleno en la historia de César, pero a la vez en la historia de los Latin Kings, y de la juventud un poco, ¿no? El ver esas diferentes fases que se van pasando. Es una pregunta, en realidad, como estamos hablando de la juventud, de los errores de juventud, etcétera, por un lado una reflexión y por otro lado una pregunta, ¿no? Ahora, con lo que decía César, me venía a la mente el que estabas comentando, César, de que no repitan errores, ¿no? Y digo, supongo que eso es lo que quieren todos los padres, ¿no? Que siempre te intentan aconsejar, ¿no? Incluso yo ahora también como profe en la universidad a veces veo actitudes que digo, no, luego os arrepentiréis, ¿no? Porque yo me he arrepentido de, tenía que haber prestado más atención en clase, o tenía que tal, ¿no? Pero no sé si es posible de alguna manera hacerles pensar, evitar, ¿no? Que cometan esos errores. A veces tenemos que cometer los errores para aprender, ¿no? No sé exactamente
en ese sentido, si crees que realmente el libro puede ayudarles, ¿no? en ese camino. Entiendo que sí, por lo que acabas de decir. Y mi pregunta iría más por preguntarte qué papel tienen los jóvenes ahora mismo en los Latin Kings, ¿no? En este libro hemos visto pues esa evolución, ¿no? y que estamos ya en una fase en que, bueno, pues ya no formas parte de esos Latin Kings, de esos hermanitos más jóvenes, sino que ya tienes una sabiduría a lo largo del tiempo, y entonces preguntarte pues sobre el rol de la juventud en los Latin Kings ahora mismo. Ya estaría. Hola Ari, muchas gracias por estar leyendo el libro. Y bueno, dice qué papel tienen los jóvenes ahora en la actualidad dentro de los Latin Kings. Es que sigue siendo el mismo que de antes, pero claro, ya no son tan visibles como lo eran, como lo fuimos cuando realmente hicimos el proceso de constitución, en constituirnos aquí como una asociación legal aquí en Cataluña. Y por el temor a que, por ejemplo, en estos últimos años, pues han habido redadas muy fuertes y tienen el temor a lo mejor de que haya represalias sobre ellos simplemente por el hecho de pertenecer a los Latin Kings, pero ellos siguen haciendo sus actividades tanto deportivas, culturales, y hay un grupo muy fuerte, que lo digo yo siempre, y cuando me preguntan, está liderado por una mujer, o sea, y me gusta, ¿sabes? Me gusta, hablo con esa persona y me gusta porque tiene las mismas ganas a lo mejor que cuando yo la tuve, pero la única diferencia es que a lo mejor ella no está tan decidida a dar la cara, ¿sabes? Porque tiene el temor que a lo mejor con lo que pasó conmigo, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, sirve de algo que uno haya vivido experiencia a lo mejor negativa, porque a lo mejor los demás dicen, no, es que yo no quiero que me pase lo que te pasó a ti. Es verdad, pero tú también tienes que vivir tus propias experiencias, yo sé. Uno tiene que vivir sus propias caídas también, ¿me entiendes? Para poder aprender y poder aprender a levantarse también. Pero están allí, lo que pasa es que no son visibles. Yo cuando fuimos contigo a Valencia, Alicante, ellos están ahí, o sea, aquí en Barcelona, en Madrid y en muchas comunidades más de aquí de España. O sea, el problema es que hacerlos que sean visibles nuevamente es un poco complicado, porque a raíz de que han pasado muchas cosas, ¿me entiendes? Con la policía, más que todo aquí en Cataluña, entonces ellos ya tienen un poquito de temor. Y no es que estén haciendo cosas ilegales, en verdad, porque siguen haciendo las cosas que ya a lo mejor nosotros hacíamos hace 18 años antes de constituirnos, pero que antes sí recibíamos el acoso policial, ¿me entiendes? Pero ahora ellos lo hacen a escondidas, a ver, también con el temor de que a lo mejor caiga la policía y los coja a todos juntos ahí, ¿sabes? Pero lo están haciendo. Ellos no están utilizando casales juveniles, lo único que utilizan son los espacios públicos, o sea, los parques, y a escondidas, o sea, todo clandestino. Eso. Gracias. No, yo te lo comentaba por eso, ¿no? Porque claro, yo pensaba, digo, vale, vosotros llegasteis en un momento en que hubo una ola de inmigración muy fuerte, ¿no? Pero ahora yo digo, sigue habiendo inmigración y si no, son hijos de, ¿no? Son segundas generaciones. Y claro, por lo que tú explicas siempre, ¿no? Realmente sois como una familia, os ayudáis, ¿no? Digo, las problemáticas siguen presentes, pero es verdad que al menos desde los medios de comunicación, etcétera, ya no tiene esa visibilidad y a lo mejor puede parecer que ya no hay ese apoyo, ¿no? Esa sensación de familia y de apoyar a segundas y terceras generaciones, ¿no? Pero bueno, como dices, están, pero no con la visibilidad, ¿no? Entiendo. Están escondidos. Gracias. Nada, a ti. Gracias, Ari. Gracias, César. No sé si tenemos más preguntas o algún comentario. ¿Queréis compartir alguna cosa, Jaume? Sí. ¿No hay nadie más? ¿Sí? Susana, ¿sí? Jaume y luego Susana, ¿sí? No, primero Susana. Luego ya... Venga, Susana. Hola, gracias. Bueno, me parece que es una presentación súper interesante y me ha hecho pensar muchas cosas.
Pero por ahí para centrarme, por ejemplo, cosas que dijo al principio Jauma sobre la repetición como algo ineludible, la cuestión de lo difícil que es vivir en una sociedad donde el ideal es el consumo, porque eso no fue siempre así en la historia de la sociedad, pero es algo muy potente en este momento, entonces lo difícil que es. Pero algo que señaló que me parece fundamental, que es esta cuestión de que no es cierto que las sociedades sean acogedoras. ¿Mm? Esto me parece que es un punto central para poder pensar la función de un libro como este, porque me parece que la escritura de un libro, por un lado, la pregunta que le haría a César es, ¿qué ha producido en él? ¿No? Haber escrito un libro en conjunto con otros, ¿no? Es decir, la función de la escritura para sí mismo, porque hay otras experiencias, digamos, ¿no? Que hablan de cómo la escritura a veces transforma a los sujetos que escriben, ¿no? Pero además pensaba en la función de un libro a donde no estoy muy segura que el saber, digamos, que se puede extraer de escribir algo, sea algo que vaya a transformar, como dice César, a sus hermanitos jóvenes, sino que más bien me parece que es algo que tal vez es una herramienta para ver si puede transformar en algo a la sociedad supuesta de acogida. ¿Mm? Porque me parece que César dijo algo que para mí es central para un inmigrante. Yo también soy inmigrante de otro país, otra historia, y también tengo otras generaciones de migraciones, entonces algo sé de eso. Esta cuestión del orgullo. Esta cuestión del orgullo me parece algo central, me parece algo que justamente produce una doble cuestión. Por un lado, el orgullo sostiene al que lo tiene, incluso en las peores situaciones, pero a su vez hace difícil que el otro que tiene que acoger pueda soportarlo. Porque muchas veces la acogida, que se plantea bajo la palabra integración, en realidad no es más que una oferta de asimilación, ¿no? Y entonces cuando hay esta oferta de asimilación, justamente la oferta de asimilación se sostiene, podríamos decir, por el borramiento del orgullo que uno puede traer de la historia de la que pertenece, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece como una cosa de muy difícil encaje, ¿no? Yo trabajo con chicos que están dentro del sistema de protección, estoy de acuerdo con toda la descripción que hizo Jauma al principio, de esta cuestión de las infancias rotas, de las vidas sin afecto, pero a veces no se trata de eso, a veces se trata más bien de la respuesta o de cómo los profesionales leen las estructuras familiares, ¿no? Y por ejemplo, las escriben como si fueran estructuras de desamparo, cuando en realidad no son bien eso. Entonces hay una cuestión de muy difícil encaje, y entonces pienso que, por un lado, un libro tiene una función para el que lo escribe, y eso me parece que sería interesante poder hablar de eso, de qué produjo en el que lo escribió, pero por otro lado tiene la función de que es un instrumento para poder transmitir algo a los profesionales, a la policía, a todos los que están en este mundo de control social sobre las poblaciones, como para poder entender algo de aquellos a quienes se dirigen, ¿no? Por ejemplo, poder entender algo de que el orgullo es también una defensa para poder seguir viviendo y para poder seguir sosteniendo una subjetividad. Entonces, bueno, me sugieren todas esas cosas. Gracias. Gracias, Susana. César, ¿quieres contestar la parte que te toca, la que te provocó a la escritura de aquel libro, la transformación que puede ser haya producido en ti? Sí, bueno, cuando surgió la idea, en verdad lo que me motivó a yo, un poquito de exigirle a Carles, de agobiarlo en el sentido de escribir, es porque quería
sea, demostrarles, o sea, cuando hablaba de orgullo, hablo de orgullo como Latin King, ¿vale? El orgullo latino que llevamos es eso de, por ejemplo, de no darnos por vencidos, de nunca darnos por derrotados, o sea, así nos encontremos en cualquier situación, porque a lo mejor cuando yo también pasé los 5 años en prisión, es lo mismo, al principio sí, me sentí mal, la pasé mal, perdí a mi pareja, perdí a mi familia, pero luego uno mismo tiene que reconstruirse y salir a flote. O sea, tú piensas y dices, bueno, yo soy Latin King, siempre he dado el mensaje y el consejo a los hermanitos de que ni en las peores situaciones uno tiene que venirse abajo. Al contrario, uno tiene que sentir orgullo, levantarse y salir adelante. Cuando surgió la idea del libro, yo estaba resentido con la sociedad en el sentido con el trato que nos estaba dando, porque no estábamos haciendo nada malo. No nos sentíamos que estábamos haciendo nada malo. Entonces, cuando yo hablé, me acerqué a Carles, fue a raíz de una macro redada que nos hicieron a nosotros en el Casal de Transformador, y es ahí donde yo me pongo en contacto, pero claro, yo estaba resentido, cabreado, caliente, y lo que me producía era en ese momento gritarle a todo el mundo, sí, yo soy Latin King y mis ideales son estos. O sea, me salió el orgullo de ser de lo que llevo dentro, de lo que soy, ¿no? Y es por eso cuando yo le digo a Carles, mi idea es sacar un libro y de poder demostrarle a la sociedad o a quien sea, a quien tenga que leer el libro, a los hermanitos, a todo el mundo, que esto es lo que es ser un Latin King. O sea, lo que yo he pasado desde el momento que yo viví en Ecuador y el momento de inmigrar aquí y todo eso, lo que hemos pasado, porque no solamente lo hago porque realmente lo he pasado yo. Yo sé que muchas personas también han vivido este tipo de esta etapa, ¿sabes? Y es por eso que yo lo reflejo y se lo dije a Carles, quiero y deseo que esto sea visto, sea escuchado, pero más que todo era por un sentimiento de orgullo, de cabreado, ¿sabes? En ese tiempo. Pero ahora viéndolo de otra manera, al final puede ayudar como no puede ayudar. O sea, yo creo que cada una de las personas son responsables de sus actos. Yo fui responsable de mis actos y pagué mi deuda con la sociedad aquí en España y ya está. Y es lo que yo también trato de siempre de decirle a los hermanitos y a cualquier persona, ¿no? Que uno tiene que ser muy persona, muy gente, en saber reconocer los errores, en saber, después de haberlos reconocido, pues reconstruirte, salir y levantarte y volver a pararte fuerte, ¿sabes? Sentirte orgulloso de lo que tú eres, a pesar de que hayas cometido muchos errores en el pasado, pero no, el orgullo siempre tiene que servir para algo, de motivación, ¿no? Digo yo, es mi forma de pensar, no sé. Y eso. Gracias, César. Jaume, me parece que quería intervenir. Sí, porque entre otras cosas, cuando se acabe este vermut tengo comida familiar y por lo tanto a la 1:30 os abandonaré. Y por lo tanto, tampoco quisiera decir la última palabra, ni mucho menos, pero escuchando a César, escuchando a Aitor, escuchando a Susana, en fin, las compañeras que hablaban, dejarme que diga muy brevemente, porque esto no es un seminario y todo lo que voy a decir seguro que es matizable todo, pero como buen adolescente lo mío es poner en crisis todo y por lo tanto lo dejo ahí como pura provocación para que el equipo de Carlos y compañeros lo sigáis pensando. Comenzaré por lo último, lo que decía César a propósito del libro, ¿no? Los que hemos estado años con chavales de la calle, todos querían que escribiéramos un libro, ¿eh? Todos, de alguna manera, querían que hiciéramos un relato de las aventuras y las historias que vivimos juntos. En algunos casos lo hicimos, en parte, o lo hizo alguno de ellos. Pero César recordaba una cosa que yo creo que para los profesionales es clave. Ha de quedar claro que existí. Aquello del confieso que he vivido. Es decir, hay que quedar claro que mi vida existió, que lo que hice tuvo sentido, que no me estoy arrepintiendo exactamente. Sé que aquello no debió ser así, pero fue así. Y por lo tanto, volviendo a la compañera que trabaja en el sistema protector, todos los chicos con más o menos abandonos, luego hablamos, pero
no pueden tener un relato de sus vidas en el que solo existieron maltrato y abandono, porque eso les lleva a la conclusión de que son sujetos no amables, sujetos que no pueden ser queridos. Por lo tanto, cualquier historia, por difícil que sea, cualquier joven con vidas difíciles, necesita que su relato tenga sentido. Lo que ahora diríamos en Instagram o en Twitter, o sea, dejar constancia de que mi vida tuvo alguna lógica. Sé que aquella vida ya no es la que debo llevar, pero no me hagáis arrepentirme. Siempre han dicho, yo ya pagué. Y en el caso de César es, yo pagué en exceso. Yo pagué probablemente por lo que no hice. Yo ya pagué, pero no me hagan renunciar a mi historia. Tengo que mantener un relato de coherencia de mi vida. Y eso es lo que facilita, en este caso, un libro, que es un relato de lo que ha pasado, pero también es el relato de una vida. La otra cosa que me gustaría insistir, cuando ahora les preguntamos por los nuevos Latin Kings de compañía, a ver, siempre dijimos que no hay cultura que resista una parabólica. Fijaros lo que después ha sido ya en la sociedad interglobalizada. Pues también quedan anticuadas los rollos latins o los rollos latins. Es decir, la aceleración cambiante de un mundo cambiante obliga a ir reinventando, a reescribir la lógica cultural vital porque va cambiando en este mundo, ¿eh? Es decir, lo que hemos visto estos días con los profes que de golpe dicen ahora haremos educación a distancia. Pero ¿cómo a distancia? Si tú siempre estuviste distante. Quiero decir, si tú nunca estuviste en ese mundo digital y virtual, eso es otra historia. ¿Cómo la reescribimos la lógica? Porque también es cierto, y eso lo vivimos, Carlos y César dan testimonio, cualquier proceso de integración lleva a una nueva ruptura. Es decir, cuando un grupo juvenil más o menos llega a ser tolerado dentro de la sociedad, siempre surge. No solo es una historia de izquierdas, de las izquierdas que siempre se dividen, no, es una historia también de cualquier grupo que con su condición juvenil lleva a contestar la sociedad. Y por lo tanto, cualquier proceso de formar parte de una sociedad relativamente estable nos lleva siempre a pensar, y a los que ahora contesten en esta situación, ¿cómo les ayudaremos? Porque es importante que la sigan contestando. La otra idea tenía que ver, recordando con lo que decía Susana, del libro debemos aprender, de la historia debemos aprender los profesionales que estamos en esta historia, a cómo descubrir la mirada adecuada. Porque los amigos latins fundamentalmente se sentían mal mirados. O sea, no es lo mismo ser considerado una persona singular que un miembro de una banda, cuando en realidad eres un sujeto singular con tus singularidades que formas parte de un grupo singular. Pero la lectura es esta, que lleva las lecturas que Susana recordaba. El profesional interpreta el abandono en lo que es una pauta de crianza diferente y una impotencia familiar para atender en esas condiciones. Pero no era un abandono, una ruptura, no, era una impotencia en esa situación. Claro, nuestra obsesión como profesionales que intervenimos en esferas diversas no debe ser reducir la realidad a nuestra teoría, sino buscar una forma de entender por qué esta persona al final estuvo sola. Porque al final estuvo sola y eso no se interpreta desde el desamparo, se interpreta desde las impotencias familiares o las dificultades. Y la última cosa, o la penúltima, para provocar un poco, comenzando por Heitor y compañía, a ver, no olvidemos la condición de clase. Los que empezamos la historia con la adolescencia tuvimos nuestras dificultades con los amigos sociólogos, porque para ellos era la sociología de la juventud y no había manera de colocar la adolescencia. Luego hicimos el pacto con los antropólogos para que entendieran que había, bueno, pues los antropólogos tuvieron que inventar alguna cosa, como bien decían, a propósito de los ritos de paso y eso es, que entre comillas, de que salió el tema de los ritos de paso, recordar que estamos en un momento en que los adolescentes tienen como mínimo 2 ritos de paso. Uno para demostrar que son adolescentes, fumamos porros, por decir de alguna manera. Otro para demostrar que ya no son adolescentes y forman parte del mundo de la juventud, de la eterna juventud, que no sé qué es, si hacer la selectividad o qué otra historia, pero están inmersos en una forma. Pero volviendo a lo que estábamos, no olvidemos la condición de clase. Lo que nunca unirá a Heitor y a César es su desigualdad social. Es decir, la reacción de los Latin Comedy es la relación de los pobres. No es la relación de nadie de Miami que ha venido aquí a manifestarse en las calles de Madrid, estas que se manifiestan estos días. No. Es la relación, tú eres desgraciado, pobre y además no te queremos en esta sociedad. Es ahí donde hay que situar. Porque hay una parte de la contestación que no es poner en crisis, una parte de los, no digo el Friday, que no se enfade, Heitor, hay una parte de esas contestaciones que son estético-existenciales egoístas. Quiero decir, hay mucho
os recomiendo, si queréis, si tenéis ganas, se publica un libro de políticas sociales de la revista Políticas Sociales, hay un número, la revista belga, en versión castellana y catalana, un número sobre la participación de los jóvenes, donde escribió un artículo que era cuando los adultos están locos. Es decir, buena parte de las contestaciones actuales son contestaciones con una sociedad adulta loca, que destruye el planeta, que no tiene en cuenta la explotación o la explotación, pero no siempre son revoluciones que contestan ¿por qué están en una burbuja? Que decía Aitor. Porque es el rostro amable de una cosa inevitable, que es que hay que ser ecologista y esto. Pero como pongan en crisis al rico que explota y con su explotación explota el planeta, ya los perseguirá la policía, y tanto que los perseguirá. Mientras sean fils nostres, que decían las revoluciones de aquí de los últimos meses, mientras sean de los nuestros, vamos a estar muy bien porque nadie se va a oponer a esto. Pero no hay que olvidar que los puteados de la vida, entre los jóvenes hay más puteados que otros. Todos están puteados en este momento, puesto que es difícil formar parte de la edad, pero algunos no. Entonces, el movimiento Latin, como alguien dice, es una reacción de clase ante una sociedad que explota más y que de alguna manera hay que defenderse como sea y se construye un mecanismo de defensa. Pero seguirán siendo sociedades desiguales, injustas, que perseguirán en unos barrios y no perseguirán en otros, que justificarán unas violencias y no justifican otras, y esa línea hay que modernizarla, en cada momento hay que modernizarla porque cada momento es diferente, pero seguirá existiendo. Disculpad el rollo, pero era lo que me sugirieron los que intervinieron. Muchas gracias por el análisis, Jaume. Yo no sé si César quiere... Bueno, sí, yo quería solamente una cosa que quería recalcar era que cuando, por ejemplo, también surgió la idea era porque que a mi madre también le había hecho una promesa, ¿sabes? Porque ella siempre estuvo en contra de donde yo pertenecía y todo, desde Ecuador. Entonces, pero a raíz de cuando yo vine aquí, pues mi madre me dijo, bueno, si ya viajas para España, pues tienes que dejar todo. Yo, bueno, al principio le dije que sí, pero luego no. La sangre jala y volví a retomar esto, pero claro, yo también tenía en la cabeza de que quería hacer esto, hacer este libro y podérselo dedicar, ¿sabes? A ella, porque decirle que ese es su hijo, ¿me entiende? Que no, de pasar de un estado primitivo a una etapa nueva que me he convertido, ¿me entiendes? En la persona que a lo mejor ella quiso desde un principio. Pero bueno, era eso también, ¿sabes? Que era motivo de eso, también era un motivo de poder sacarlo con Carles y entregárselo a ella y decirle que aquí está su hijo. Y eso, gracias. Gracias, César. Cumpliste de sobra y sigues cumpliendo. No sé si Carles... Aitor, sí. Bueno, no sé si Carles quiere hablar primero. Aitor, ¿tú primero? ¿Sí? Vale, bueno, como digas. Bueno, ya que he sido provocado, quería hablar un poco porque esta diferencia de clase que se mencionaba es una realidad ineludible y que de hecho siempre ha acompañado muchos movimientos de muchos tipos, es decir, el ecologista en especial, pero también muchos otros, que se ha visto como una lucha de los ricos, de decir, yo ya no tengo que luchar por nada más, y esto es una cosa que de hecho hablamos también con César en la primera intervención en la Fundación La Caixa, donde se ve así. Entonces, con la razón, una de las razones por las cuales estoy aquí y por las cuales creo que este libro es una herramienta muy buena, es que al menos en Fridays tenemos la intención de dejar que esta lucha, que se ve como una cosa de los ricos, se entienda también como un problema de clase. Es decir, nosotros hablamos de una cosa, y me sabe mal porque no quiero hablar de mi libro metafórico, sino quiero hablar de lo que hemos venido a hablar hoy, pero hablamos de una cosa que se llama justicia climática. Eso significa que estas realidades que han vivido César y tantos otros
cuando han tenido que cambiar de país por su situación económica, social, etcétera, etcétera, no, obviamente se repite la historia, y no solo se repite la historia, sino viendo las crisis que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro, la del coronavirus ahora mismo, la de dentro de 5 o 10 años, la crisis climática, la crisis, etcétera, 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 el sistema recurrente que tenemos de una crisis cada 10 años como mínimo, es una situación en la que nos implica que cada vez que va a haber una crisis se van a generar nuevos grupos jóvenes de clases desfavorecidas que van a querer asociarse, que van a querer formar parte de algo, que van a querer... Y esta realidad no va a cambiar, y en ese sentido, sabiendo nuestra realidad, bueno, al menos la mía, que no es una de clase súper desfavorecida, tampoco vivo en Sarriá, no me malinterpretéis, pero muchos grupos estamos tratando de decir, no tiene sentido una lucha por A o por B, por un planeta, por otra ABCD, da igual lo que sea, si no se tiene en cuenta que va a haber más realidades de estas que se tienen que tratar de matizar, evitar en la medida del posible que un cambio en una situación lo que haga es crear más desigualdades. Entonces, creo que en ese sentido este libro es una manera de decir, esta es una realidad que se va a repetir, esta es una realidad que se repite ahora mismo y que toca que actuemos al respecto. Es decir, no tiene sentido, para que nos entendamos, que yo luche por un planeta donde no moramos ahogados, sí, lo que va a suceder es que los ricos de los que hablaba antes Jaume van a vivir bien y los pobres van a ser más pobres. Entonces, en ese sentido, entender que las migraciones no van a dejar de existir, que va a haber realidades desfavorecidas, hay que luchar por un mundo más equitativo, más justo, y en ese sentido este libro nos acerca a una realidad que por las situaciones en las que hemos nacido, que no las hemos escogido, nos cuesta mucho de ver, sobre todo por el propio sistema, obviamente, que se defiende y que a través de los medios de comunicación, a través de la política, a través de muchos sitios, trata de esconder y de pintar como les apetece. Entonces, creo que es una oportunidad de oro, si lo podemos decir así. Gracias, Aitor. ¿Carles? Muy bien, yo de entrada, como ya todos tenemos comidas familiares hoy y vamos a ir marchando de la sala, aprovecho para saludar a todo el mundo, agradecer a los ponentes y a los asistentes. Creo que ha sido una sesión muy bien aprovechada y la fórmula ha funcionado muy bien. Se han dicho cosas profundas y sugerentes, y creo que está grabado y después lo podremos conservar como casi un documento. Por tanto, les saludo a todos. En segundo lugar, el tema que antes planteó Susana, de hasta qué medida la escritura autobiográfica tiene efectos en la vida de las personas, quisiera señalar que de entrada este era un libro oral. Era un libro oral, puesto que es fruto de 10 entrevistas sucedidas en el tiempo, aunque el hecho de que hayan pasado 15 años desde las primeras hasta la publicación ha hecho que haya un filtro del paso por la escritura y por la reflexividad, tanto para los dos coautores, para César, por supuesto, pero también para mí. Tiene sin duda una función terapéutica, puesto que reflexionar sobre la propia trayectoria, sobre los errores y los aciertos, sobre los momentos dolorosos que son para él, pero también son para mí, puesto que como partícipe de este proceso de legalización, que fue, de algún modo, acabó fracasando, de algún modo me revivió viejas historias. Pero creo que ahí hubo una opción, cuando decidimos publicarlo, hubo toda una discusión sobre la forma narrativa que iba a adquirir. Y ahí entró en debate el antropólogo, que quería ser muy fiel a las entrevistas originales, y el editor o el literato y el propio César, que quizá querían o optaban por una visión más literaria, más actualizada, ¿no? Y encontramos un modelo híbrido que el mismo César, lo que sí debo confesar, y lo explicamos en el prólogo,
que hubo un esfuerzo muy grande por su parte de reelaborar las entrevistas originales, de revisarlas sin inventarse nada, sin añadir nada nuevo, pero un poco en este proceso hubo una reflexión muy interesante que se refleja en el epílogo que él escribe, que es su contribución más de escritura directamente, donde hace su propio testimonio. Por tanto, es un híbrido entre lo oral y la escritura. Y por último, en tercer lugar, el tema que ahora Aitor estaba comentando, que ya me planteó de manera provocativa, el elemento de clase. Sin duda, hay una diferencia, desigualdad social en los movimientos juveniles, que yo he estudiado las bandas juveniles, pero también los indignados, movimientos, digamos, de estudiantiles o de clase media. Pero sin embargo, ahí sí que le doy la razón bastante a Aitor en lo que planteaba ahora al final, de que la salida del coronavirus, como Daniel Innerarity planteó hace unas semanas en alguna entrevista o en algún artículo, plantea un pacto, una necesidad de un nuevo pacto generacional que va más allá de las clases, que sin duda es vivido por jóvenes en función de su situación de clase, de su situación económica, laboral y social, pero que en la medida en que el coronavirus, quien ha muerto son la gente mayor, pero seguramente los mayores víctimas serán los jóvenes, en parte por la precariedad laboral, por las dificultades y también por el tema de la sostenibilidad ambiental que esta situación ha hecho evidente. Por tanto, de algún modo, quizá lo que se requiere es una alianza intergeneracional, pero también una alianza de clases, del mismo modo que en 1968 se hablaba de la alianza entre estudiantes y obreros, étudiants y ouvriers même combat, de aquí de algún modo hay una necesaria alianza entre jóvenes de origen diverso que por la sostenibilidad ambiental y por la sostenibilidad sobre todo del sistema de protección pública que es el estado del bienestar, pues si no hay esa alianza, pues nos vamos al garete, digamos, porque es necesario que los jóvenes obreros trabajen y tengan empleos dignos y puedan cotizar a la seguridad social y tengamos en cuenta la brecha demográfica, que es que si no hubiera habido esta migración tan criticada, pues no sé quién pagaría las pensiones, ¿no? Digamos, en realidad eso es lo que asegura, digamos, dada el envejecimiento de nuestra sociedad, si no hay inmigración o si no hay una nueva natalidad, pues lo tenemos crudo, ¿no? Por tanto, ahí creo que el combate tiene muchos puntos en común, cada uno lo puede vivir desde su situación social, económica y cultural, pero debe haber una doble alianza, una alianza intergeneracional y una alianza de clases, de las juventudes de distintas clases, que haga sostenible nuestro futuro como sociedad. De algún modo por egoísmo, ¿no? Es un puro egoísmo. Yo como persona de 58 años, pues que ya se acerca mi jubilación, quiero que mis hijos e hijas tengan futuro, en parte porque mi pensión depende de ellos. Sí. Carles, sí, Jaume marcha. Gracias, Jaume, por tus reflexiones, por el análisis y por estar siempre presente. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. No sé si alguien más tiene alguna intervención y si no, lo dejaríamos aquí. ¿Tenemos alguna intervención más? Pues si no es así, es daros muchas gracias por estar aquí, por participar del debate, por apoyar por todo, por apoyar al mundo editorial, por apoyar el libro. Al final son todas sinergias que hacen que todo vaya funcionando. Sin la participación vuestra, pues en el fondo tampoco tiene mucho sentido todo el trabajo que se hace desde... Algo que no hemos comentado además es que este libro está vinculado al proyecto Transgang, que es un proyecto que se lleva a cabo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, gracias por el apoyo al proyecto, al libro y a la editorial. Muchas gracias. Que vaya muy bien la tarde.